En el Océano Índico hay algo que se llama tifones, que son lluvias violentas, y también hay monzones, que son vientos muy fuertes. Esas tormentas tan grandes giran alrededor de un eje. Muchos de los admirantes o los capitanes que manejan los barcos fallecieron tratando de ver cómo cruzaban esos tifones y esos monzones. Muchos de ellos fracasaron y los barcos naufragaron y se hundieron. Pero hubo un capitán que dijo: yo sé cómo poder navegar frente a esos tifones y frente a esos grandes vientos y lluvias violentas. Y es empezar a dirigir el barco hacia el centro de los tifones, hacia donde está el eje, y ir reduciendo a manera de que vayamos girando hasta llegar al centro. Sucede mucho en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pasamos o naufragamos durante vientos fuertes, tormentas fuertes, y lo único que nos puede dar paz es poder llegar al centro, que es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido desiertos, o estamos viviendo tormentas, o estamos viviendo circunstancias difíciles y no sabemos qué hacer? Y estamos navegando y con nuestras fuerzas queremos atravesar esos vientos, y no es así. Tenemos que llegar a lo que nos lleva a la paz absoluta, que es nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 26 y versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando veas la tempestad que se levante alrededor tuyo, busca a Dios y confía en Él. Busca el centro, que es la roca inconmovible de Él. Cuando Dios nos llama, algunas personas o todos hemos sido llamados en diferentes áreas, en diferentes dones. Y si estamos aquí es por ello. Algunos no hemos podido o no han podido ver cuál es el don, el talento, el ministerio que Dios les ha dado, pero todos tienen un talento, pero todos somos procesados, y muchas veces en ese proceso, escuche, te dan por vencidos. Muchas veces en ese tormento o en la universidad divina, en ese proceso, queriendo agarrar atajos, nos damos por vencidos. Cuando hay un llamado, una pasión, un fuego en el corazón de nosotros, tenemos que ser procesados. Tenemos que pasar por esa universidad, por ese desierto, por esa circunstancia, por ese problema, llámese financieros, familiares, o quizá podrían ser indefectiblemente situaciones muy difíciles. Hubiese preferido no pasar por ese lugar. Hubiese preferido, de haber sabido, agarrar un atajo y no pasar por ahí. Yo no sé si tú has vivido algo así, pero déjame decirte que un hombre llamado Moisés fue tocado mientras que servía al faraón, y estando allí, Faraón estuvo en los mejores colegios de Egipto. Faraón no sabía cómo abrir una puerta. Los sirvientes llegaban, le abrían y le decían: pase usted, su majestad. Moisés no sabía qué era transitar o qué era el tráfico. Él viajaba en helicóptero. Moisés lo tenía todo. Moisés estaba en la opulencia, viviendo en un imperio donde él lo tenía todo. Y se siente muy bien, pero estando allí, él recibió un llamado. Y ese llamado lo hace empezar a caminar en un ministerio. Y veamos lo que dice Hebreos
capítulo 11 y versículo 25. Dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón o en el premio. Esto simboliza que cuando tienes un llamado, no importa el proceso que estés pasando, si tú tienes la pasión, tienes el fuego, hay algo que te motiva a seguir caminando, que no te detiene, y no te paras a inferir o a traer juicio en algo o sobre alguien. ¿Por qué? Porque tú tienes el llamado. Pero ¿saben? Moisés se le olvidó pasar por un proceso. Y la historia cuenta que una vez ve a uno de sus hermanos judíos y un egipcio le estaba pegando, y él agarra un palo y empieza a pegarle al egipcio hasta que lo mata. Algunos testigos vieron el hecho de que Moisés había matado a palazos a un egipcio. Según Moisés, él era el héroe. Según Moisés, él sabía que tenía el llamado. Por supuesto que tenía el llamado, pero no era la manera ni la forma de que tenía que hacerlo. Y entonces el Señor dice: si este me agarra palazos a las ovejas, me las va a matar a todas a palazos. Lo voy a tener que procesar y voy a tener que hacer algo con él para que él pueda tener el carácter y el llamado definido. No era el tiempo del proceso y hacer el tiempo, el llamado sin escalas era el peligro. Moisés quería viajar sin escalas al llamado, pero el Señor tenía que procesarlo en carácter, en sabiduría, para poder dirigir a una de las iglesias más grandes de aquel tiempo, que eran como 4,000, 5,000 personas, y tenía que tener la sabiduría y tenía que tener el conocimiento y el amor para poder dirigir a esa gente por el desierto. Así que hay un proceso que no puedes evitar. Es la universidad de la vida, que a muchos les llega con color de desierto, que no queremos pasar por ahí. Porque es doloroso, porque es difícil. Y ahí la pregunta que hacemos muchos: quizá me equivoqué, quizá yo pensé que el Señor me había llamado a este ministerio, pero todo lo que me está pasando es lo opuesto a un llamado. Creo que Dios no levantaría a alguien en un taller mecánico. Creo que Dios no llamaría a alguien que trabaja en la albañilería para ponerlo en alto. Y empezamos a cuestionarnos de qué trabajamos, qué hacemos, y pensamos que Dios no podría levantar un llamado en esos lugares. Y esa es la palabra para aquel que se siente en una meseta espiritual. Antes de soñar y de ver visiones, y de pronto, desde que vino el manto sobre ti, las cosas empezaron a salir mal, y empiezas a decir: ¿será que Dios se equivocó? ¿O será que yo pensé mal en mi llamado? Porque a raíz de que cayó el manto, el llamado, las cosas empezaron a salir mal. Ahora, como que si me atrevo a pensar que Moisés se hizo la misma pregunta, porque tuvo que salir huyendo después de que él creía que le iban a hacer una estatua, porque era el libertador, porque era el llamado. Sale huyendo, sale corriendo y se va a un desierto, porque el Señor dijo: no es el momento. No es así, mi querido Moisés. El llamado sí lo tenés, pero tenés que pasar un proceso para desarrollar ese llamado. No es con tus fuerzas,
No es por lo que sabes, no es por lo que lo aprendiste en la universidad de Egipto. Es lo que yo te voy a enseñar, que tú quieres saltarte, pero te tengo que llevar al desierto. El desierto donde a nadie le gusta pasar. El desierto donde no hay nada agradable, solo calor y arena. Usted puede ver el desierto en televisión o estudiar el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. ¿Qué puede haber en un desierto? Pero resulta que en ese desierto santo, Dios empieza a procesar a un hombre que iba a liberar a un pueblo del cautiverio del faraón en Egipto. Escuche. En medio de nada, en el desierto donde no había nada, siendo Moisés de ciudadanía egipcia, pero también judía, le sucede algo, y en medio donde nadie cree que se iba a manifestar el poder de Dios, se enciende una zarza. ¿En dónde? En el desierto santo. ¿El desierto puede ser santo, pastor? Por supuesto puede ser santo. Porque le dice Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Señor, ¿cómo? En el taller de mecánica donde estoy arreglando motores, carburadores y carros de otros, y en medio de la grasa es un lugar santo. Señor, en medio de este caos donde yo trabajo, ¿crees que podría ser santo? Donde tu gloria se pudiera manifestar, donde algo pudiera encenderse, donde tú me pudieras hablar. Porque muchos pensamos así, y esto va para las madres que hacen la olla de comida y la sirven en la mesa, y la gente piensa que la comida se hace sola. Y estando en la cocina trabajando, tú pudieras decir: Señor, ¿cómo tú vas a hablarme en este lugar? Yo quisiera ser como las profetas que viajan por los países y dan una palabra de parte tuya. Aquí en la cocina podría ser un lugar santo. Y eso mismo se cuestionó Moisés. Moisés estaba en el desierto y le decía: bueno, aquí no va a suceder nada. ¿Qué va a pasar en un desierto? Estoy destinado a la nada. Salí huyendo, salí corriendo de Egipto. Maté a un egipcio. No lo debía haber matado, pero lo maté. No sé qué me pasó. El llamado se me subió a la cabeza. Quizá me equivoqué. Quizá el llamado no era para mí. Y ahí estaba Moisés en el desierto, como hoy muchos estamos en el desierto, pensando: Señor, yo creo que él no era lo que yo creía que tú me habías dado, ese ministerio que iba a florecer, y todo lo que me está pasando, no veo la llanura, solo desierto. Pues déjame decirte que la buena noticia es que a Moisés se le encendió la zarza ahí en ese lugar. Y ahí le dijo: ¿sabes? Vas a ir a liberar a un pueblo, y vas a ir a hablar con el faraón. ¿Y sabe qué? Me parece extraño. Moisés era tartamudo. Y dije: ¿por qué no le quitó la tartamudez? Sino que le dijo: ahí está Aarón. Es como que si yo tuviera una pierna más larga que otra y el Señor me dijera: mira, ahí está un zapato con tacón más grande. Lo dejó tartamudo. ¿Por qué no lo sanó? Pero los planes de Dios, usted sabe, son mejores, más altos, con mejores condiciones. Y ahí estaba Moisés en el desierto, quejándose. Y ¿saben? No le dice algo como que: bueno, voy a tener misericordia de ti. No, tú vas a ser la luz de un pueblo.
nadie cree, Dios te va a hablar. Ahí en el lugar donde tú crees que no seas santo, Dios se va a manifestar. No solamente tienes que esperar el domingo para que yo te hable. No tiene que ser precisamente en el carro, en el baño o en la sala. Yo me voy a manifestar en donde tú crees que no me voy a manifestar, porque tengo que hablarte y tengo que enseñarte. Tú tienes un propósito, tú tienes una finalidad, tú tienes que pasar por un proceso, quieras o no. No puedes saltarte, no puedes pasar el tiempo sin pasar en paradas. Tienes que pasar un vuelo con distintas escalas en tu vida para que tú puedas conocer verdaderamente lo que Dios quiere para ti. Así que, para los que no conocen esa historia, no era el tiempo, no era el momento. En otras palabras, yo pudiera decirles a ustedes, es que pastor, disculpe, quiero confesarle algo. Tengo un vicio oculto, tengo un pecado oculto. Yo sé que tengo un llamado, pero hay algo que no me deja avanzar y tuve que salir huyendo de ese llamado que creí que Dios me lo había dado. Quizá pensé que era tuyo, pero me equivoqué. Entonces empieza el diablo a empezar a confundirte y a decirte, sí, sí, él se fue 40 años al desierto. ¿Cuántos años te inhabilitó el diablo porque te empezó a meter pensamientos donde tú habías perdido tu don y tu talento? Y te sientes exactamente como Moisés. Me imagino que él estaba por el desierto cuando, ¿quién iba a pensar que en medio de la nada un chiribisco, una zarza vil iba a encender? Pero ni él. Y yo pregunto, ¿será que tu zarza vil es el lugar donde estás trabajando? Y ahí donde laboras podría encenderse la zarza y Dios pudiera hablarte. Ahí donde tú trabajas, sí, ahí donde tú trabajas. Eso le pasó a Moisés. Él salió huyendo y él dijo, el llamado no es mío. Yo me equivoqué, yo creí que el llamado era mío. Me iban a hacer una estatua en honor a que yo iba a ser el libertador, y nada de nada. Nada de nada. Y ahí donde él lo dio todo por perdido, la zarza vil se enciende. ¿En dónde, pastor? Donde él lo había dado todo por perdido. ¿Has dado algo por perdido? ¿Tu matrimonio? ¿Alguna relación? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿El ministerio que Dios te dio? ¿Y sientes que todo está perdido? Ahí Dios te puede hablar. Él pensó que lo iban a poner como héroe, y Dios dijo, a este lo tengo que procesar, porque si no lo mando a procesar, va a matarme a todas las ovejas a puro palo. ¿Verdad que nadie quiere pasar el proceso? El proceso es duro. Y muchas veces ustedes se van a poner a pensar, yo me equivoqué, eso no es para mí. Definitivamente no. Todo lo que me está pasando es lo opuesto a un llamado. ¿No será que el Señor quiere procesarte, quiere llevarte a un mejor nivel, a donde tú puedas conocerlo a Él y tener una mejor relación para poder ejercer ese llamado?
Moisés pensaba que como era un guerrero y los egipcios lo primero que hacían eran militarmente educados para las guerras, él dijo: lo primero que voy a hacer si soy libertador es que tengo que hacer un ejército, porque con fuerza es que él había sido entrenado. Esclavizaban al ejército oponente, se llevaban a las mujeres, a los niños, y eso era lo que él sabía en materia de guerra. Pero Dios dijo: no, es que eso no es lo que tienes que hacer. Lo mío es lo otro, totalmente distinto a lo que tú pensás o lo que tú has tenido el conocimiento. Yo te voy a llevar a algo totalmente distinto. Así que si tienes el llamado, pero te falta el desierto santo, te falta el proceso, el carácter, te falta que Dios transforme tu vida, transforme tu manera de ser. Todos pueden ver mi victoria, pero todos desconocen mi historia. Iba a destruir mi vida, y llegó un momento, un día crucial, donde estaban los tifones, estaban los vientos, y ese día llegué yo solo a mi sala. Incliné me arrodillé y le dije: Señor, yo he crecido en un ambiente cristiano. Mi abuelo es pastor, de parte de papá, y de parte de mamá, mi abuelita era pastora. Uno era presbiteriano y el otro era pentecostés. Uno eran tranquilos y los otros eran chunga chunga. Y yo tenía el conocimiento de Cristo, pero nunca lo había conocido. Y ese día hice algo que nosotros damos en los discipulados, que se llama la oración transformadora. Me arrodillé, hice una oración y le dije: Señor, yo ya no me aguanto. Si sigo así, mejor yo me quiero morir. De ahí me puse a pensar: aquel que tenga pensamiento de morir porque ya no se aguanta él mismo, debería de aprender a vivir, porque morir es lo más fácil. Cualquiera puede tener un pensamiento de suicidio, pero no se ha puesto a pensar: y si lograra aprender a vivir, no tuviera los pensamientos fatales de morir. Pues hice mi oración transformadora y dije: bueno, voy a aprender a vivir. Y una de las maneras de poder aprender a vivir era no tomar. Y ese era el detalle, dijo Cantín. Miren ustedes, cuando llegaba el viernes, peligroso. Quería apagar el celular y no podía. Sonaba y sonaba ahí. Y ustedes saben para qué, ¿verdad? Para ir a una fiesta, para ir a algo. Pero yo estaba siendo procesado. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Yo quería ir y algo dentro de mí me decía: no tenés que ir. Y esa era la lucha fuerte. Y recuerdo muy bien, como si fuera ayer, que cuando me levanté, sentí, después de hacer la oración transformadora, que algo había pasado en mi vida. La había hecho con tanta fe, que algo se había desprendido de mí. ¿Qué pasó? Empezaron a pasar los días, las semanas, los meses. Por supuesto, sí estaba la ansiedad de querer beber los néctares espirituosos, pero no, a esa era la lucha. Cada viernes apagaba, y como loco yo le abría la puerta al Espíritu Santo, decía: Espíritu Santo, Jesús dijo que tú ibas a estar conmigo, así que vámonos. Lo sentaba, le cerraba la puerta, muy educado con él, iba a dar la vuelta y me iba. Ahí íbamos hablando con él. Cuando sentía ya había llegado a la casa, tuve que ser procesado en ciertas áreas de mi vida. Todavía sigo siendo procesado. No he cantado victoria. Sigo corriendo la carrera de la fe y sigo peleando cada día esa pelea de la fe, que sin Él no podría ser fácil. Sin Él podría ser difícil.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera saltado esos procesos? No me hubiera vuelto un hombre de fe. No me hubiera vuelto lo que soy ahora. Con mis defectos, por supuesto, soy un hombre con debilidades, igual que todos, pero con la esperanza que cada día puedo lograr una victoria. Tú puedes lograr una victoria cada día. Hay circunstancias en tu vida, por supuesto, sí, hay circunstancias en tu vida. Entonces ahí estaban los egipcios buscando a Moisés para matarlo. Él se sentía culpable y él dijo: yo tengo que salir huyendo. El desierto es santo. Salmo 65 y versículo 4 dice, escuchen qué bonito este: bienaventurado, ¿quién, pastor? Bienaventurado el que tú escoges y trajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Moisés esperaba cualquier cosa en el desierto. Escuche, no que se encendiera una zarza. ¿Qué esperas tú en el desierto? Nada. Igual estaba él. ¿Qué podía pasar? Nada. Lo peor ya había pasado. Lo menos que esperaba es que Dios le hablara ahí. En ese desierto santo Dios te va a hablar y te va a mantener en completa paz. Hechos 7:33 dice, Hechos 7 versículo 33, y el Señor le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Y él se quita las sandalias y allí le dice: ve y dile al faraón, libera a mi pueblo. Pero eso se lo dijo donde la zarza estaba ardiendo, en el desierto, donde él no se esperaba nada, donde él lo tenía todo por perdido. Resultado, señores y señoras, es que el desierto también es santo. Y ahí van a tener paz. Porque entonces vas a discernir que ese tramo lo tenés que pasar. Que ese tramo lo tenés que vivir. Que ese tramo lo tenés que caminar tomado de la mano de Dios, que ahí te guardará en completa paz, porque entenderás que el proceso que viviste tiene un fin, tiene un propósito, y aunque ahora no lo entiendas, la respuesta vendrá. Llegó la respuesta de Moisés y él pudo liberar a ese pueblo. Así que la tierra donde tú crees que no hay nada también es permitida ser santa. Así que él pudo liberar a ese pueblo. Escucha, no hay un David sin un Goliat. No hay un Jonás sin una ballena. Aunque Samuel te unja con un cuerno de aceite, vas a tener que pasar el proceso. Para todo hay un plan. Aunque no entiendas por lo que estás pasando y sientas que estás solo y no hay salida, recuerda que Dios tiene un plan. Y aunque te sientas amarrado y no puedas caminar, Dios tiene un plan. Tú no puedes entenderlo, pero sabemos que todas las cosas que nos puedan suceder malas a los que amamos a Dios nos ayudan a nuestro bien. Aunque la tormenta se vea difícil, aunque los vientos sean fuertes, si Dios está contigo en medio de ese proceso de formación, tú vas a tener